Ok. José nos lleva en oración el día de hoy. Amén. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gloria, honra y adoración en esta hora, Señor. Delante de tu presencia, presentándote esta clase, te pedimos, Espíritu de Dios, que tú tomes control, dominio de todo lo que aquí se hable. Señor, que tú seas a nuestro Maestro con denuedo, Padre mío, que tú des la revelación de tu palabra, la que tú quieras revelarnos, Señor Jesús. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú estés en medio de todos nosotros, Señor, y que tú seas con nosotros en esta clase, Señor, y podamos aprender tu palabra y que tú escribas esta palabra, Señor, en la tabla de nuestro corazón y que jamás te nos olvides, Señor amado, y podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra del Señor. Gracias una vez más, Señor Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Nos hacía falta José en la clase. ¿Verdad? Pero si él ha venido. No, José faltó la semana pasada. ¿O no? ¿Cuál fue la semana que tú faltaste? La anterior. Es que llevamos tiempo sin verlo. Me gusta mucho que veamos por encimita en el libro, en la página 91. Estaba hablando hoy que ya terminamos Romanos 8, correcto, vamos para Romanos 9. Sí, Señor. Y me entristeció mucho porque a mí Romanos 8 me encanta. ¿Nos vamos a otra vez? Pero vamos a hablar de esto. Esa gráfica que tenemos en el libro, en la página 91, se refiere a Romanos 8. La eterna seguridad de los creyentes. Y esto quise traerlo a pesar de que ya habíamos hablado de Romanos, porque una de las cosas que sacamos de contexto en todo el tiempo en las iglesias es la manipulación al creyente de que pueden perder la salvación por los actos que ellos cometan. Y de la misma manera, si siembras, si diezmas para hacemos ver como si por esas obras pudiéramos recuperar la salvación. Entonces eso es bien peligroso porque estamos cayendo prácticamente en la venta de indulgencia. No, es que ese hermano está haciendo esto, pero tranquilo, que diezma bueno. Son cosas que están totalmente fuera de lugar. No estoy diciendo que eso pase en nuestra iglesia, pero pasa muy a menudo. Lamentablemente, yo estuve escuchando una prédica que no voy a decir el pastor, de verdad me cuesta trabajo decir el pastor, el predicador. No voy a decir el nombre del predicador, pero te lo envié por Messenger. ¿Estamos hablando de un apóstol? No, estoy hablando de prácticamente un serafín. Ok. Donde él estaba hablando, su prédica era sobre los diezmos. Entonces, él hablaba de que los diezmos, lo único que permiten es evitarte llamarte ladrón. Porque si tú no das los diezmos, sacando de contexto la palabra, le estás robando a Dios. Entonces ya eres un ladrón. Entonces, donde tú vas a ver la sobreabundancia de la prosperidad y los milagros de tu vida es en la ofrenda. Entonces es algo que no podemos sacar de contexto. Nosotros necesitamos que los feligreses diezmen y ofrenden. Pero lo diezmamos y ofrendamos en agradecimiento al Señor por todo lo demás que ya Él nos ha dado. Si el Señor me quitara todo, y lo dijo Pablo, he sabido tener mucho y he sabido tener nada. Pero basta la salvación por gracia que Dios nos otorgó a través de Jesucristo para nosotros estar más que satisfechos. De nada nos vale, nada de lo que tenemos aquí, lo podemos ver en el libro de Job. Lo perdió todo y él dijo, Jehová quitó, exaltado, alabado, bendito en todo momento. ¿Por qué? Porque él sabía que su salvación estaba en las manos del Señor. Y entonces, si nosotros de verdad predicáramos correctamente, si de verdad le enseñáramos al pueblo que tú diezmas y ofrendas porque tú estás en agradecimiento, no dando, como una vez me tocó decirlo desde el altar, no dando tus diezmos, sino devolviendo el 10% de todo lo que Dios te da mensualmente. Y ofrendas porque tenemos que ver que hay necesidades en el edificio del Señor y hay que cumplir. Pero no por la salvación. Entonces, no me gusta ni siquiera hablar del nombre del predicador para no hacerle publicidad. Pero tú sabes de Mr. Maldo, de que estamos hablando.
Entonces, en la página 90, fíjate cómo dice, en este tipo de figura, tipo pirámide, en la parte de arriba tenemos la eterna seguridad de los creyentes. Y entonces los puntos que tenemos para saber que estamos seguros en el Señor. Y dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. El número 2, Lucy. El Espíritu. El Espíritu los ha regenerado, los santifica y los resucitará. Si el Espíritu Santo nos ha regenerado, si el Espíritu Santo nos santifica y el Espíritu Santo nos resucitará, ¿qué más nosotros necesitamos? Punto número 3, Janet. Son ahora hijos de Dios y coherederos con Cristo. Somos ahora hijos de Dios. Antes, cuando estábamos en el pecado, cuando estábamos en el lodo cenagoso, donde no éramos nada, donde vivíamos en la perdición. Segunda de Timoteo dice que estábamos esclavizados al lazo del diablo. Ahora somos hijos y somos coherederos con Cristo. ¿Coherederos de qué? ¿Del oro y la plata? No, coherederos de la vida eterna. De la vida eterna. ¿Qué más importante que eso? Esa es seguridad. Punto número 4, José. Son sostenidos en las aflicciones por la esperanza y socorro del Espíritu. Sostenidos en las aflicciones. Son estos momentos donde yo estoy pasando por unos momentos bien difíciles en mi vida. Yo tengo la seguridad de que estoy siendo sostenido en mis aflicciones por el Espíritu Santo. ¿Qué mayor seguridad yo puedo tener sobre eso? Lucy, el 5. Han sido predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Predestinados a la imagen del Señor. Punto número 6. Dios está con ellos, dio a su propio Hijo, por tanto, ¿quién los condenará? Versículo 31 y 34. Si Dios Todopoderoso, por eso es que yo digo, a veces en la iglesia mucha gente se siente ofendida porque le pasó por el lado del hermanito, el hermanito no lo saludó, no le habló, no le sonrió. Ustedes deben de tomar la ofensa de quien viene. Y si el único que realmente tiene poder para haberse sentido ofendido por mí, el único que de verdad tiene poder para enjuiciarme, el único que tiene poder para señalarme, en vez de hacer eso, dio su vida por mí. ¿Qué te van a preocupar los demás? ¿Qué te van a preocupar los demás? Pero es nuestra humanidad. El punto número 7, nada puede separarlos del infinito e inmutable amor de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros pudiéramos, es bien importante eso porque nosotros debemos entender realmente dónde está nuestra seguridad, dónde está nuestra fe, dónde está nuestro futuro, porque la palabra dice que hagamos riquezas en el cielo donde el ladrón no entra, donde la polilla no corroe, porque ahí está toda nuestra salvación. Y cuando nosotros podemos de verdad entender eso, podemos ver incluso las fallas humanas de los que están al lado de nosotros y nosotros entender. Poder ver las fallas humanas del otro hermano o de tu esposa y seguir amándola porque el Espíritu Santo crea en ti la misericordia para poder entenderlo y sobrepasar esa etapa humana de nosotros. ¿Me doy a entender? Me doy a entender. Ok, vamos a Romanos número 9. Eso está en la página 135 de mi Biblia. No sé en qué página esté la tuya. Pero vamos a Romanos número 9, versículo número 1. Y dice, vamos a trabajarlo como estuvimos trabajando las clases anteriores. ¿Sí? Sí. Permiso. Cuando la jefa llama, El esclavo. y ahora sí, bueno, ahí. Ok. Perdona. Volvemos a la santa palabra del Señor. Dice en el versículo 1 del capítulo número 9 de ese hermoso libro de Romanos. Dice, digo la verdad en Cristo,
no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¡Wow! Para ver. Digo la verdad en Cristo. ¿Por qué decimos eso? Porque Cristo, sin Cristo primero, no hay verdad en nosotros. Vamos a empezar por ahí. Sería más fácil decir la mentira. No quiere decir que una persona cristiana no pueda mentir. Mentimos todos los días. Mentimos todos los días, eso es una realidad. La diferencia es que, siempre lo hemos dicho, el cristiano corre del pecado a la cruz y el no cristiano corre de la cruz hacia el pecado, porque le gusta ir al pecado. Nosotros huimos del pecado. Pero aquí el apóstol está bien claro y dice, digo la verdad en Cristo, que si yo no estuviera en Cristo, no habría verdad en mí. Digo la verdad en Cristo. Somos un ser humano que está buscando caminar en el Espíritu y no en la carne. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces aquí también nos da esa realidad también de lo que es cómo el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones, cómo el Espíritu Santo nos está dando convicción de pecado. Entonces esa es la conciencia. Pero hay que tenerlo claro porque muchas veces no le damos, y hoy estaba en la otra clase hablando de lo que es la deidad del Espíritu Santo. Y la clase es bien bonita. Voy a ver incluso si les paso también esa clase para que la puedan escuchar. Porque tenemos que tener claro que el Espíritu Santo no es un vientito, el Espíritu Santo no es un fueguito, el Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos detener, como me han dicho, es que ustedes detienen el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a detener a Dios? ¿Cómo yo voy a detener a Dios? ¿Cómo un hombre finito puede detener a un ser infinito? ¿Cómo yo voy a detener a Dios? Eso no hay forma de detener al Espíritu Santo. Es que el culto no estuvo bueno. Si no se sueltan las pelucas, si no se salen las hebillas, el culto no. Eso es emocionalismo. El Espíritu Santo es ese ser de la Santísima Trinidad que está viviendo en nosotros, que nos da convencimiento del pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos entender cuando a veces vamos a hacer algo y de repente, espérate, esto está mal. Y decimos, fue mi conciencia. No fue tu conciencia, porque tú no haces cosas buenas. Eso es otra cosa que se saca del contexto. Que él era tan bueno. No, él no era bueno. El ser humano por naturaleza es malo. Lo que pasa es que tiene al Espíritu Santo, aquellos que han sido escogidos y han sido llamados, tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dice, José, ya. Entonces, no, esa excusa que estás dando para faltar a la iglesia está mal. Entonces dice, es mi conciencia, no, es el Espíritu Santo. Dale las gracias a Cristo que dijo, es menester que yo me vaya porque le voy a enviar al Paracleto, le voy a enviar al Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol solo en el versículo número 1. Versículo número 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y el dar de la ley y el servicio de Dios y las promesas, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, al cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Para entender este versículo, y después de esto voy a parar y van a hablar a ustedes, pero para poder entender esa introducción de esa carta, de ese capítulo 9 de Romanos, tenemos que ver quién era Pablo. Entonces ya hemos dicho que Pablo era del grupo de los saduceos y era uno de los grupos más legalistas. Dentro de los saduceos, de los más legalistas. Era a tal punto su legalismo y su amor por el Padre que entendía que los cristianos estábamos mal y que era lo que hacía, perseguir a la iglesia. Pero él estaba persiguiendo a la iglesia porque él entendía que ellos le estaban fallando a Dios, que ellos estaban siendo blasfemos contra Dios y por eso tenían que pagar. Recuerden por qué Cristo murió en la cruz, digo, murió por nuestros pecados, pero cuál fue lo único que le pudieron adjudicar. Le adjudicaron que era un blasfemo, porque él decía que era el hijo de Dios. Entonces, por esa blasfemia fue que lo pudieron llevar, porque no había falta en él. Pilato mismo lo dijo, yo no veo falta en este hombre. Pero lo único que le puede encontrar era blasfemia. Pablo está reaccionando, por eso es que dice, desearía yo mismo ser anatema,
separado de Cristo por mis hermanos, que son mis parientes según la carne, porque era tan legalista. Claro, ahora cuando viene a los pies de Cristo, se da cuenta de todo lo que ellos están perdiendo, de lo que significa para ellos la separación de Dios, lo que va a significar para ellos su vida eterna, que Pablo dice, quisiera yo ser anatema para salvarlos a ellos. Pero la salvación viene por quién? Viene por gracia, no viene por la obra del hombre. Eso, aunque Pablo quisiera ser anatema, ¿qué es eso? No puede hacer nada. No puede hacer nada porque, aunque él lo quisiera, no le toca a él. ¿Ok? Entonces, continuamos, versículo 6. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, eso me encanta. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Quién me habla un poquito de eso? Antes de que yo entre. No que la palabra de Dios haya fallado, Le está diciendo al pueblo de Israel, yo quisiera ser anatema con tal de que ustedes estuvieran en los caminos del Señor. Pero él aclara, no porque son israelitas, no porque son de Israel, son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. ¿Por qué dice esto? ¿Cuál fue el primer hijo que tuvo Abraham? Ismael. Ismael. ¿Qué pasó con él? Él no era el hijo de la promesa, el hijo de Abraham. Ya lo dije, perdón. Era el hijo de la promesa. Entonces él está diciendo, no porque ustedes son israelitas, quiere decir que ustedes son el único pueblo escogido. Porque los hijos son los hijos de la promesa. No todos los hijos de Abraham fueron descendencia, porque se le contó por descendencia al que era el de la promesa. Entonces, ahí lo que Pablo está abriendo es la puerta, la ventana para nosotros los gentiles. Y le está diciendo, dejen de ser tan cabecicerrados, pensando que ya porque son israelitas son salvos. Porque no todos por ser israelitas son hijos. Porque viene un grupo, lo vamos a ver más adelante, que son la promesa. Entonces, ¿quiénes son esos? Una promesa cuando Cristo dice, bendito aquel que cree sin ver, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que creemos sin ver? Nosotros. Dice la palabra, y la que no era la iglesia será llamada iglesia, y la que no era la amada será llamada la amada. Porque eran los gentiles. Entonces le está diciendo, oigan, yo quisiera ser anatema, con tal de que ustedes vinieran a los pies de Cristo, pero no puedo hacer nada. Pues no se crean que porque son israelitas, nacieron en Israel, ya todos son israelitas. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, son contados por simiente. ¿Okay? Por eso es que decía que su simiente sería como la arena de la mar, sería incontable. Versículo número 9. Porque la palabra de la promesa es esta: a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, aunque no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal. Ahora estamos ahí, dimos un brinquito. Nos habló de Sara y ahora nos habla de los hijos de Isaac. Ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley, sino por el que llama. Bien interesante, está diciéndote, no solo los hijos de la promesa fue cuando se dijo, para este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Si Sara dudó, si Sara puso sus sirvientas, si salió Ismael, ese no era el de la promesa. La promesa está clara, ya Dios la dijo y va a llegar. Somos nosotros los que a veces no damos tiempo a que la promesa se cumpla. Por eso la palabra dice que las pruebas crean paciencia. Y la paciencia permite ver los milagros del Señor. Porque si tú eres paciente, vas a ver cómo Dios se glorifica. Pero para tú ser paciente, entonces tiene que haber pruebas. No
mismo pasó aquí, hubo una promesa, la promesa, no te desesperes, espera mujer, porque la promesa llegará y no va a cambiar, te adelantaste, guess what, no hubo cambio. La promesa es Isaac. Entonces ahí a veces nosotros queremos adelantarnos, ponemos nuestra vida en las manos de Cristo, donde siempre ha estado, pero no queremos esperar. Entonces nos adelantamos, tomamos otras decisiones y ¿qué sucede? No sucede nada. Solamente cometiste una mala decisión, pues como quiera tienes que esperar a que se dé el momento de la promesa. Entonces dice, me gusta cuando habla de Isaac porque dice, no habían nacido ya los hijos y ya Dios estaba diciendo, el mayor le va a servir al menor. Y dice más adelante, vamos a seguirlo un poquito más adelante porque más adelante va a traer el punto que yo quiero. Aunque no habían nacido sus hijos ni había hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley, sino por el que llama, le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo pudo aborrecer a Esaú si Esaú todavía no había nacido? ¿Cómo amó al menor y aborreció al mayor si todavía no había nacido? Para que se entienda por una vez y por todas que no es por nuestras obras, sino por su gracia. Él es el que lo creó, Él es el que decide a quién amo y a quién no amo. Entonces, para aquel tiempo, el primogénito era el mero mero. Entonces, te está diciendo, no han nacido y te estoy diciendo que el mayor le va a servir al menor. Que amo al último, pero el primero, ¿por qué? Porque no tiene potestad el alfarero que de una misma masa de barro hace vasos de oro y vasos de deshonra, todo se está uniendo. Los creó y te voy a enseñar que no es por tus obras, no es por la ley, no es porque el primero que nazca es el que es el que lo diga. Y no han nacido, no han hecho nada bueno, no han hecho nada malo, pero como eso no es lo que me interesa, porque ellos saben lo que van a hacer, yo decido quién sirve a quién. ¿Okay? Eso es lo que nos hace ver. Y es importante, y me encanta que este grupo así lo entienda, porque lamentablemente mucha gente todavía no entiende lo que es la predestinación del Señor y cómo el Señor escoge a su pueblo. Y cómo no es por tus obras, sino por la gracia. Y si dudamos de eso, probablemente tenemos que ver la Iglesia Católica que se basa en las obras del hombre. Que es un error bien común. Versículo número 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Vamos de verdad a pensar que hay injusticia en el Señor porque escogió a uno y al otro no. De ninguna manera. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Punto. Entonces, ustedes saben que yo lo digo constantemente, en mi familia yo tengo una persona que está escogiendo un camino totalmente en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo entender eso? Bueno, porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Punto. No podemos hacer nada más. Si tú le puedes llevar la palabra, nuestro deber es llevar la palabra, esparcir la palabra, pero lo único que podemos hacer es predicarla. Si esa persona la entiende o no la entiende, es culpa tuya. No es culpa tuya. No es culpa tuya. Y sin número de lugares en la Biblia que lo dice. La semilla y el sembrador, la semilla que cayó sobre la piedra, sobre la orilla de la carretera, la que cayó sobre el terreno fértil. O sea, no podemos pensar que está bien o está mal, no podemos decir que Dios es injusto. Más adelante dice, y claramente lo dice el versículo 16, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. Tenemos que ver ese versículo desde el contexto histórico de Egipto y del Faraón.
desde el concepto bíblico histórico del faraón. El faraón era una persona que era Dios. Lo que el faraón decía, se hacía. Y entonces Moisés logró en 10 ocasiones, vamos a aclarar, Moisés no logró nada. A través de Moisés se buscaba liberar al Señor. Y yo digo 10, tú me dijiste 9, pero yo vuelvo a 10 y te voy a explicar por qué. En las 10 ocasiones, después que Faraón decía, liberen lo que pasaba. El corazón se endurecía. Y no fueron 9, fueron 10, porque en la 10ª los dejó ir y se le volvió a endurecer el corazón y se fue detrás de ellos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque a veces vemos una persona, pero ¿cómo es posible que esa persona que es tan repugnante, que es tan negativa, tantas palabras que uno puede utilizar para describir una persona no cristiana contra otro ser humano y que tenga tantas cosas, sea tan próspera en otras cosas? Es lo que pasaba con Faraón. Faraón era sumamente próspero en ese momento, era la autoridad sobre todo el mundo en aquel tiempo del Faraón. Pero se está haciendo, Dios lo está permitiendo, y dice ahí, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Yo te levanté, yo te llevé a ese poder, porque yo quiero que mi gloria se vea sobre ti, de una manera sobrenatural, y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos predicando cómo se vio la gloria de Dios sobre el Faraón, y estamos hablando de 4 o 5 mil años atrás. Y todavía lo mencionamos en todo el mundo. Cuando vemos este tipo de personas que se levanta, no es para otra cosa que no sea la gloria del Señor. De alguna manera Dios se va a glorificar luego. De alguna manera Dios va a liberar a ese pueblo de ese yugo, y ese pueblo va a venir a los pies de Cristo. Y al final es la gloria de Dios. Versículo 18, de manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Me dirá entonces, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahí vamos para un momentito y vamos a hablar un poquito de esos 2 versículos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lucy, que no me has hablado, háblame un poquito. Mira cómo lo dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Qué es lo primero que nos está haciendo ver ahí? ¿La posición de quién? Tenemos la posición del hombre en relación con quién. Con Dios. Con Dios. Dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Y eso es algo que lo vemos a cada rato. Tú ves personas que dicen, no, porque es que yo no puedo entender cómo Dios hizo esto, y yo hablo con él y digo, pero ¿por qué me estás haciendo esto, Señor? Pablo está diciendo, ¿quién eres tú para que contiendas con el Señor, para que pelees con el Señor? Y sí, podemos preguntarle al Señor, Señor, estoy pasando por una prueba, ¿por qué yo la estoy pasando? Pero nuestra actitud debe ser, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? ¿Cómo tú me puedes sostener en esta prueba? Señor, ¿cómo yo le puedo decir al cabeciduro de mi marido que haga estas cosas? Que organice estas cosas. ¿Cómo puedo? No es este hombre que tú me has dado. Con humildad. Me caso en nada. Que no sirve ni para botar la basura. El domingo pasado el pastor John estaba diciendo, sea agradecido en todo. Dale gracias a Dios que te dio ese hombre. Dale gracias a Dios que te dio esa mujer, aunque ronca. Que es algo que tú te quejas de Lucia cada rato. Entonces, tenemos primero, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que te contra Dios? Tenemos que tener cuidado, se nos está haciendo una aclaración y se está haciendo una advertencia.
Es como cuando nuestros hijos vienen a pelear con nosotros, ¿verdad? Y el hijo viene y alza la voz y tú te sientes ofendida, porque dice, pero mira, como este me va a comer, ¿qué le pasa a este? ¿Verdad? Entonces, eso mismo es lo que nos está diciendo aquí. ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? ¿Quién eres tú para contender contra Dios? Sepárate, mira cuál es tu posición y cuál es la soberanía del Señor. ¿Dónde el Señor está? ¿Cómo tú te atreves? Pop decía, de oído, te había oído. Pero ahora, ay santo, lo que yo me metí hay que preguntarle a él. Y Job, todo, yo siempre lo he dicho, a mí me encanta cuando Jehová le decía a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre bueno, recto, fiel. Sí, le habló maravilla y todavía Job tuvo que aprender ese punto. Entonces dice más adelante Pablo, dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces es bien importante porque a veces decimos, si el Señor te diera la oportunidad. Una vez escuché de un pastor, él es diabético desde la infancia, y le preguntaron, si tú pudieras decirle al Señor que cambiara algo en tu vida, le pedirías que te quitara la diabetes. Si yo pudiera decirle al Señor, Señor, cambia mi vida, mi condición del corazón, el pastor decía, no lo haría porque entonces yo estaría diciendo que Dios se equivocó cuando me hizo con diabetes. Dios te hizo como te hizo. ¿Quién soy yo? La obra ejecutada por Él. ¿Quién soy yo para decirle a Él, ¿por qué me has hecho así? Algo hay en tu vida para tu poder. No te estoy diciendo que todo lo que nos pasa a nosotros es culpa del Señor, porque nada es culpa del Señor. Tú tienes ese dolor en la pierna, ¿tú sabes por qué lo tienes? Pues comiste. Exacto. Te hartaste. Yo sé lo que tengo en el corazón porque es parte de mi dieta puertorriqueña. Yo abusaba de la dieta. Bueno, no tenía dieta. Y eso hizo que mi arteria se tapara. No tiene nada que ver con el Señor. Pero si estoy pasando por un problema, yo no soy quien para decirle al Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me has hecho así? En vez de ser, como dijiste ahorita, humilde, decirle, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Ok? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Lo mencionamos ahorita. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces aquí cuando viene esto, ¿a qué ejemplo nos podemos ir? Más arribita en esta misma carta. Al ejemplo del faraón. Mira que dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio, hacer visible, hacer reconocible su gran poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que pudiera ser Faraón, preparado para destrucción? Porque al final, ¿qué fue lo que pasó con Faraón? Se quedó en medio del mar, con todos sus carruajes y con todos sus soldados. Fuiste levantado para esto, tengo paciencia, sé lo que estás haciendo porque yo te creé para eso, pero ahora se va a ver mi gloria ante el pueblo. Yo lo que quiero es sacar a este pueblo de aquí y un pueblo que se quedó atrás de Egipto que tiene que aprender también lo que pasó y ver mi poder. Entonces, este vaso de deshonra lo he aguantado con paciencia, lo he manejado porque al final se va a ver mi gloria. Y eso fue lo que permitió en Faraón. Así podemos ver muchos casos durante la historia de la humanidad. Hay muchos faraones durante la historia de la humanidad y se ve claramente cómo después Dios se glorifica. ¿Okay? Claro. Ahora vemos ese punto que trajiste de Bochara, que tú y yo lo hemos hablado. ¿Cómo vemos que Dios se glorificó? Porque Dios claramente, miles de años atrás en su palabra escribió, maldito aquel. Decirá todo que te diera, pero no decirá todo que te maldice. Maldito aquel que maldiga al pueblo de Israel. Y entonces viene ahora este hombre, muchos años después, miles de años después, maldice y reventó por dentro. Entonces, no es que en el haber reventado se ve la gloria de Dios,
ese vaso de ira que levantó el Señor, cuando es destruido, porque es hecho para destrucción, cuando es destruido, se ve la gloria de Dios y dice, wow, espérate, pero si el Señor había dicho esto. Entonces nos trae conciencia de lo que el Señor dice, cuando Él lo dice siempre se cumple. ¿Siente bien? Ok. Entonces dice después, versículo 23, léelo, Lucy. 23. Dale. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria. Ok, cuando te vuelva a decir que me lea un versículo, acuérdame de pasárselo allá, ¿no? ¿Viste? Porque esa voz tuya está hoy terrible. Terrible. Dije, ¿qué es esto? Pero vuelve y léelo, porque se oye bonita la voz. Dale, Lucy. Y para hacer... Y para hacer Sí. notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria. Que preparó de antemano para gloria. So, ¿no? Tu versión no lo dice. Ok, pues Él preparó esos vasos, obviamente sabemos que Él los preparó de antemano porque eran vasos predestinados para su gloria. Okay. ¿Dónde podemos ver un vaso de gloria? Bueno, sería sin número de ocasiones, pero Job, porque en el mismo caso de Job, fue un vaso para la gloria del Señor. Pasaron un montón de cosas en la vida de Job, pero Job seguía glorificando al Señor. ¿Quién recibió la gloria? Dios. Moisés, ¿quién recibió la gloria? Dios. David, ¿quién recibió la gloria? Dios. O sea, y así seguimos. Jesucristo, ¿quién recibió la gloria? Dios. Y así cada vez, en ustedes mismos, cada vez que ustedes hablan, Dios Padre. Dios Padre. Sí, porque Gracias. Porque está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Buena aclaración. Pero el Dios Hijo, a través de la ejecutoria de Dios Hijo, siempre Dios lo ha, y Jesucristo lo decía, Señor, esto lo hago para tu gloria. Lo vimos cuando trabajó con Lázaro. Esto va a ser para la gloria de Dios. Todos estos vasos lo que hacen es traer la gloria del Padre. ¿Por qué le traen la gloria del Padre? Porque no hay nadie más arriba de él. Él es Dios. ¿Okay? Entonces, 24. cuando se ve eso en nosotros también, cuando ustedes están criando a sus hijos, cuando ustedes están enseñando a sus hijos a caminar en el Espíritu y no en la carne, cuando ustedes le enseñan a sus hijos el temor de Dios, ¿qué es lo que se ve? Se ve la gloria de Dios. Cuando nuestros hijos responden de una manera correcta, la gloria sea para Dios. Por eso son coronas para nosotros. Porque estamos trabajando para la gloria del Señor. 24 dice, a los cuales también ha llamado aún a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también, o sea, dice, llamaré al pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿A qué se está refiriendo en este momento? Ya. A los gentiles. Solo él, lo digo antes que tú. ¿Y quién es la no amada que ahora es la amada? La iglesia de los gentiles. Y el que no era mi pueblo, ahora es mi pueblo, porque el pueblo gentil no era su pueblo, el pueblo era los israelitas. 26. Y acontecerá que en lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Eso fue directo para nosotros. También Isaías clama tocante a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Aunque los hijos sean muchos, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo, porque él consumará la obra y la cortará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué fue lo que pasó en esa ciudad? Sodoma y Gomorra. Realmente. Y hoy por hoy, punto científico, el lugar donde se encontraba Sodoma y Gomorra es el lugar más profundo bajo el nivel del mar. Y nada crece. Nada crece. Esa ciudad fue totalmente barrida por completo. Históricamente
bíblicamente y científicamente se puede demostrar. Versículo 30, ya, léeme el 30 y el 31. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia habían alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por la fe, sino por las obras de la ley, pues tropezar en la piedra de tropiezo, como está escrito. ¿Hasta ahí? Sigue, oye. He aquí pongo Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, fíjate que dice, ¿cuál es el problema con el pueblo de Israel y con el pueblo de nosotros? Lo habíamos hablado la semana pasada, que se decía, primero a Israel y después al resto del mundo, y había una razón que tú lo habías dicho, porque a Israel se le fue dada primero que fue el Señor primero. Entonces, pero lo que sucedía ahí es que entonces el pueblo de Israel busca a través de la ley, y ya hemos hablado muchas veces que la ley no es lo que nos va a dar la salvación. ¿Qué es lo que nos da la ley, Yanni? La ley no. Sí. No. Espérate, hay una palabra, el pecado. Sí. Nos hace ver que estamos. Esa no es la palabra que quiero decir. Pero nos muestra que estamos pecados. Que estamos pecando, que tenemos pecado. La ley nos señala. Ajá. La ley nos muestra. La ley nos revela. Nos revela, esa es la palabra que tenía que dar. La ley nos revela lo que es el pecado. Entonces decía Romanos anteriormente que antes de la ley el pecado estaba muerto en nosotros. Nosotros no lo habíamos visto y entonces nosotros seguíamos en pecado porque no sabíamos que era pecado. Entonces dice Pablo en Romanos, eso fue el 8 si no me equivoco, lo dice por el 7. Decía, pero no es hasta que la palabra dice, hasta que la ley dice la codicia es pecado, que entonces yo entiendo que no puedo codiciar. Pero claro, el enemigo se agarra de eso y entonces hace ver en ti toda la codicia del mundo. La ley lo que nos hace es señalarnos el pecado, medir el pecado, mostrarnos el pecado. Claro, lo vemos porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos da convicción de que eso es pecado. Pero eso no es lo que nos da la salvación. Entonces dice que el otro pueblo sí logra la salvación, pero es porque está basándolo en la fe. Y la fe es ¿quién? Cristo. Cristo, no hay nada más. La fe es Cristo. Esa es tu fe, Cristo. La mejor definición para fe es Cristo. Decimos que la fe es el reconocimiento. Se espera, cuando diciendo lo que no se ve, verá un segundo. Pero eso que Cristo. Lo podemos resumir en Esto es Cristo, la certeza de lo que se espera, sí, diciendo lo que no se ve. Porque es Él. La certeza de lo que nosotros esperamos, que es la redención. La certeza de nosotros ver un arrebatamiento de la iglesia, la certeza de nosotros ver cumplido el vivir eternamente con Él, la certeza de saber que la fe en la que nosotros creemos es real, y es real porque Él resucitó de entre los muertos. Si Él no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano, dice Pablo. Todo lo que tiene que ver con nuestra fe se logra, tenemos la certeza de lo que no se ha dado, saber que se va a dar, es porque es a través de Cristo. Porque nuestra fe es llevarnos ante la presencia de Dios, y Cristo dice, yo soy el camino de la vida, nadie llegará al Padre, y no es a través de mí. Eso es nuestra fe, es Cristo. Por eso nosotros logramos la salvación, porque es en Cristo Jesús. ¿Amén? Pregunta en Romanos 9. No. Vamos, una pregunta, un punto que le llama la atención. A mí me gustó la parte que dijo, Si me gustó una también. les llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada y a la amada amada. El lugar donde se dio esa parte. Me gustó. Sí. Sí. Porque nos da la esperanza de que somos, es como que nos están diciendo, somos nosotros. Exacto. Yes, somos nosotros. ¿Qué punto te gusta a ti más de Romanos, José? La parte cuando tú le puedes preguntar a Dios, pues entonces somos robots. Ajá. Pues no somos robots, porque anyway Él nos formó, unos para honra, unos para deshonra.
sirve, no vale. No existe. No existe. No existe porque desde el principio. Porque ya fuiste escogido, fuiste señalado, justificado, glorificado. Claro, tenemos una responsabilidad de Tenemos la palabra. de la palabra, de vivir conforme a sus decretos, pero eso no está en nosotros. Y gracias a Dios por eso. Porque ¿qué es lo que la gente no entiende? Esa es una de las grandes bendiciones. Porque si fuera por nosotros, ¿a dónde te va a mandar la carne? Al pecado. Al pecado. Cuando dijiste de lo que dijiste de los hijos, nosotros tenemos nuestros hijos. Entonces, si mi hijo te reclama algo, dice, ¿quién se cree te va a estar reclamando a mí? Es lo mismo nosotros Si con Dios. mismo y nosotros por Dios. Esa es la relación que nosotros tenemos que ver. ¿Quién somos nosotros para estar reclamando a él? Pero mira, tengo mira, mira. Exacto. Mira, Ya, Dios está diciendo. Dios está desde allá arriba desde el Allá trono. está Dios, pero mira de su vida, pero como mira. que es ridículo. Mira cómo José se cree, y José se cree. José de verdad me está reclamando a Dios. José, no. Nosotros tenemos que tener eso bien claro. Y cuando nosotros tenemos claro eso, no solamente nos ayuda a nosotros a llevar una mejor vida espiritual, sino que nos da la seguridad de al que le estamos sirviendo. Porque la contaminación en nuestro ADN por el pecado fue a tal magnitud que nos aleja de Dios. Entonces, si dependiera de mí, estaría perdido totalmente. Por eso es que la palabra dice, no había ni uno solo bueno, nadie buscaba a Dios, porque nadie lo busca. ¿Okay? Vamos a ver si nos da tiempo de discutir Romanos 10 y nos va a discutir Romanos 10. Y Romanos 10 comienza y dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. No es para su prosperidad, no es para su enriquecimiento, no es para su larga vida, no es para su salud, no es para ser la nación más poderosa del mundo, no es para nada material. Él decía que ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y cuando vemos esto? Cuando queremos hacer lo que nos da la gana. Cuando queremos imponer nuestro conocimiento. Cuando oímos de nuestros padres, el niño pregunta, ¿y por qué? Porque yo lo digo, acaba. No, tú tienes que hacerlo porque yo soy tu padre y tú tienes que respetarme y responder. Tú respetas a Dios y le respondes a Dios como Él dice. No, debemos ser un poco más inteligentes y decirle, tienes que hacerlo porque así tú agradas a Dios. Porque la palabra dice que uno de los mandamientos que tiene promesa, honra a tu padre y a tu madre y tus años y tu vida será alargada. Más años de vida. Entonces, si nosotros de verdad le enseñáramos eso a nuestros hijos, que tú debes obedecernos porque es un mandato del Señor, porque de esa manera tú me honras. Y cuando tú me honras, tú tienes promesa, porque así como Él quiere, y al que tú estás agradando al final no es a mí, sino estás agradando a Dios, la cosa va a ser bien distinta. Cuando tú le explicas a tus hijos, no, eso no se hace, no porque yo te lo digo, es porque tú me agradas a Dios si lo haces. Creamos dos cosas. Una relación directa del hijo con Dios, nuestros hijos con Dios. Estamos fomentando una relación en ese niño o esa niña. Le estamos diciendo, no, tienes que hacerlo porque es la manera en que tú vas a agradar a Dios. Y no es porque me estás agradando a mí. Porque muchas veces creo que esos desconocidos están creciendo. Este papi no sabe lo que está hablando. Papi está anticuado. Papi realmente no entiende nuestros tiempos. Es que papi no cambia. Pero vámonos por la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia quiere que tú hagas? No por mí, porque yo no te puedo dar la salvación. La salvación te la da Dios. Tú tienes que tener una relación con Dios. Yo estoy aquí para guiarte, pero no para obligarte. ¿Ves? Tú tienes que... Y entonces seguimos sembrando. Ahí vemos que Pablo dice, quién es Pablo, quién es Apolo, uno siembra, el otro riega, más el crecimiento depende de Dios.
Dios es el que va a dar crecimiento a ese niño o esa niña si es un niño que está escogido y predestinado por el Señor. ¿Okay? Pero entendemos que sí, porque vemos en nuestros hijos las buenas obras, y si hay buenas obras en nuestros hijos es porque el Espíritu Santo está trabajando en ellos. No es porque ellos la puedan dar, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ellos. ¿Okay? Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra oración, sujetarnos a Él. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que hiciera aquella cosa vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe, la cual predicamos. ¿Preguntas hasta ahí? Versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces yo tengo la oportunidad de reunirme los miércoles con Pastor John y dos muchachos que están trabajando con la apologética. Ellos tienen un ministerio apologético y ellos van en las escuelas, son cristianos. Ellos van en la escuela contestando preguntas y hablando con las personas y defendiendo la fe. Entonces, uno de los puntos que nosotros estuvimos discutiendo hace como 2 miércoles atrás fue que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero entonces la salvación no es para todo el mundo, porque es que claramente aquí dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sí, pero para que tú puedas conocer al Señor, reconocer al Señor Jesús como tu Señor, tiene que haber un trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Y el Espíritu Santo solamente va a trabajar con aquello que el Señor predestinó desde el principio de los tiempos. Jesucristo dijo, todos aquellos que me diste no perdí ni uno, excepto el hijo de la perdición, que fue creado para que se cumpliera la Escritura. Claramente hay un grupo que sí y un grupo que no. Entonces, esto es algo que nosotros sacamos de contexto y tenemos que tener claro. Es que si tú confiesas con tu boca, sí, pero es que él no va a confesar con su boca realmente, sino porque el Espíritu Santo le da convencimiento del pecado. Por eso es que mucha gente sigue en el pecado. Por eso es que estoy tratando de buscar un ejemplo, pero vamos a pensar en una persona que está en el homosexualismo, por ejemplo. ¿Por qué sigue en el homosexualismo? Porque todavía el Espíritu Santo no ha dado el convencimiento del pecado para que reconozca al Señor como su Salvador. Una vez lo reconozca, entonces reconozca al Señor, que cuando reconozca que está en pecado, que esa vida lo va a llevar a la perdición y que él necesita de un Salvador, ahí se va a dar lo que dice el versículo 9, va a confesar con su boca al Señor Jesús y creerá en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y será salvo. Pero mientras tanto, no lo reconocen, por eso está en pecado. El que está adulterando con otra mujer está en pecado, porque él no lo reconoce, porque está en pecado. Todavía no ha tenido ese encuentro con el Señor. ¿Estamos claros hasta ahí? Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces ahí es donde está nuestra fe. No debemos preocuparnos por creer en él. Aún en estos tiempos donde somos señalados, donde somos perseguidos, donde muchos familiares se van a alejar de nosotros, lamentablemente, para ellos.
Pero nosotros tenemos que continuar porque no seremos avergonzados. Una promesa que está clara en la palabra. Debemos confiar en ella. Porque la Escritura dice, porque no hay diferencia, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y ahí dice, habíamos hablado de esto, judío y griego, porque era el pueblo de Dios y todos los demás, el resto. Entonces ahí menciona los griegos, el judío y el resto. Pero no van a invocar al Señor si no es porque el Espíritu Santo ha trabajado en ellos. Donde vimos eso también, lo vimos en Pedro, primera de Pedro, cuando está con Cornelio. Y Pedro dijo, definitivamente el Evangelio, el Espíritu Santo ha venido también para ellos. Porque se están viendo las mismas manifestaciones que nosotros que somos el pueblo de ellos. Esto es cierto. No es solamente para judíos. ¿Entiendes? No es solamente para israelitas. Esto es para todo el mundo, pero es para todo el mundo que ha sido tocado, manifestado, manejado por el Señor. El versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces aquí vamos a todos los demás. Él te está diciendo, pero ¿cómo pues invocarán el nombre de Dios si no han creído en Él? Porque ahí vemos que el Espíritu Santo no ha trabajado sobre ese grupo. Ese grupo no ha sido predestinado a salvación, no fueron hechos vasos de honra, fueron vasos de deshonra. Y tenemos que entenderlo. Ahora, hay un punto ahí para nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿A quién le toca ese trabajo? De que ellos crean en ese nombre. ¿De la iglesia? ¿Llevar el evangelio a Jesús? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien los predique? Ahí está nuestro trabajo. Tenemos que predicar. Ahora, ¿la prédica va a traernos a salvación? No. Es sobre el Espíritu Santo, gracias, Charlie. Y lo dice en Hechos, y el Espíritu Santo traía a la iglesia todos los días. Todos los días el Espíritu Santo traía a la iglesia a los que serían convertidos. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, que predican el Evangelio de los bienes. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí vemos nuevamente los dos grupos, versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Se está llevando el Evangelio, pero no todos responden. Ahí vemos los dos grupos. Versículo 18, mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí hay un punto, no lo había visto de esta manera, lo veo ahora, que muchas veces se saca de contexto y dice, no, es que el arrebatamiento todavía no va a suceder, porque eso va a suceder cuando se le hable a todos los confines de la tierra. Y todavía en las selvas del Amazonas hay tribus que nunca han tenido relación con la humanidad. Pero la palabra nos dice que por la naturaleza testifica su grandeza. Y ellos sí saben que hay un ser supremo. Y aquí el versículo dice, versículo 18, mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras hasta los confines de la tierra. Ya la voz llegó hasta los confines de la tierra. No está en futuro, está en pasado, ya pasó. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras hasta los confines de la tierra. Pablo en otra ocasión nos dice, no tengo dónde ir, no hay un lugar. ¿Ya? Okay. No hay un lugar donde podamos predicar, dice Pablo, mirando,
Pablo dice, ya no tengo un lugar nuevo para predicar. Ya todo el mundo conocido se había esparcido la voz. Y de ahí ha continuado en nuestro tiempo. Ya eso pasó. El arrebatamiento de en cualquier momento, no me ponga esa traba, porque esa traba no existe. Versículo 19. Mas digo, ¿no sabe Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con los que no son mi pueblo. Con gente insensata os provocaré a ira. Porque los gentiles éramos insensatos. No conocíamos de Señor. También Isaías dice osadamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. La mujer samaritana. Y entonces Jesucristo se le revela, Jesucristo se le manifiesta. Y ellos vinieron a buscarle. Porque el pueblo lo rechazaba. El pueblo de él. Volvemos a trabajar con el grupo que era de los gentiles. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Amadísimo Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos han dado hoy de estudiar tu palabra, de discernirla. Señor, te pido grandemente que permitas que el Espíritu Santo continúe obrando en nosotros, manifestándose, manejando, alterando nuestro corazón, que nos dé convencimiento de pecado, que nos lleve a los pies de Cristo, como dice la palabra, que Él nos llevará a todo camino de verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y tomó nuestra posición en la cruz del Calvario y nos cubrió con su preciosísima sangre el lavado de todo pecado. Gracias porque Él, antes de ir al cielo, nos prometió enviar el Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que está en nuestras vidas y nos lleva a convencimiento y nos ayuda a caminar sobre el Espíritu y no sobre la carne. Te pedimos, Señor, que continúen trabajando en nosotros y nos siga dando este deseo de discernir tu palabra, Señor. Que nos revele aquello que tú nos quieras revelar, que nos enseñe a educar a nuestros hijos, que nos enseñe, Señor, a vivir una vida conforme a tu palabra y que sea de agrado para ti, Señor. Te pido, Padre, que si hoy fuera el día que vienes a buscar a tu iglesia, entiendas que estamos aquí listos esperándote para irnos contigo por toda la eternidad, Señor Jesús. Mas, Padre, si no fuera tu voluntad, en el día de hoy, llévanos a nuestros hogares a descansar y que nos permítanos mañana levantarnos con nuevo brillo, nueva fuerza para honrarte y glorificarte en todo momento. Te pido por los hermanos que no están aquí, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ahí están siempre seguros, Señor. Permítanos caminar en tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga. Nos quedan dos semanas nada más. ¿Qué hay la